Judith Butler es una destacada filósofa de talla mundial, a la que han inscrito dentro del postestructuralismo y cuyo ámbito más reconocido son sus aportes sobre la sexualidad, el género, vinculada a la teoría queer y el feminismo, sin quedarse encorsetada en ello, expandiéndose también al ámbito de la ética. Nacida el 24 de febrero en 1956 en Cleveland, Ohio, en el seno de una familia de ascendencia judeo-húngara y judeo-rusa, Butler asistió al Bennington College y a la Universidad de Yale, donde se graduó en 1978 en filosofía y se doctoró en 1984. En su primer libro, Sujetos de Deseo, Reflexiones Hegelianas, 1987, examinó el impacto que tuvo el trabajo de Hegel en los filósofos franceses. Sus siguientes libros contenían material teórico proveniente del psicoanálisis, del feminismo y de las teorías postestructuralistas. Una de las contribuciones más destacadas de Butler es su teoría performativa del sexo y la sexualidad. Tradicionalmente, el construccionismo social ya nos hablaba de la construcción del género, es decir, que las categorías femenino y masculino, o lo que es lo mismo los roles sexuales, son construcciones sociales y no roles naturales. Pero Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo natural, son como el género, algo construido. Butler llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, Freud y sobre todo de Lacan. De este último parte al hablarnos de lo forcluido, es decir, de aquellas posiciones sexuales que suponen un trauma al ocuparlas. Y ante el miedo a ocupar alguna de estas, el individuo se posiciona en una heterosexualidad falocéntrica, es decir, una heterosexualidad regida por la normativa del imperialismo heterosexual masculino, en la que asumir la sexualidad hetero implica asumir un sexo determinado. La obra de Judith Butler se caracteriza por llevar a cabo revisiones críticas de los posicionamientos teóricos de los feminismos, para pasar a hablar de identidades nómadas frente a aquellas fijas, así como para plantear nuevas formas de habitabilidad de los cuerpos en la paradoja, que se crea entre lo que es la capacidad de acción del individuo y su formación y dependencia con respecto al poder. Lo que Butler se propone, en definitiva, es la desnaturalización de conceptos como sexo, género y deseo, en tanto que son construcciones culturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no participan de las mismas, para subvertir los conceptos que oprimen al individuo. Se propone como opción la creación de actos performativos en torno a la identidad, es decir, una serie de prácticas paródicas con base en su teoría performativa que acaban creando nuevos significados y se reproducen más allá de cualquier sistema binario. Ante el concepto del género, Butler dice que a cada uno de nosotros se atribuye un género en el nacimiento, lo que significa que somos nombrados por nuestros padres o por las instituciones de ciertas maneras, dando a entender que a veces con la atribución del género un conjunto de expectativas es transmitido. Al decir, esta es una niña, entonces al crecer asumirá el rol tradicional de la mujer en la familia y determinado tipo de trabajo. Al decir, este es un niño, entonces él asumirá una posición previsible en la sociedad como hombre. Sin embargo, sabemos que muchas personas sufren dificultades con su atribución. Son personas que no quieren atender a aquellas expectativas y la percepción que tienen de sí mismas es diferente de la atribución social que le fue dada. La duda que surge ante esta situación es la siguiente. ¿En qué medida jóvenes y adultos son libres para construir el significado de su atribución de género? Ellos nacen en la sociedad, pero también son actores sociales y pueden trabajar dentro de las normas sociales para moldear sus vidas de manera que sea más vivible. Instituciones sociales, incluso religiosas, escuelas y servicios sociales y psicológicos, también deberían tener capacidad de apoyar a esas personas en su proceso de descubrir cómo vivir mejor con su cuerpo, buscar realizar sus deseos y crear relaciones que les sean provechosas. Sabemos que algunas personas viven en paz con el género que le ha sido atribuido, pero otras sufren cuando son obligadas a conformarse con normas sociales que anulan el sentido más profundo de quiénes son y quiénes desean ser. Para esas personas es una necesidad urgente crear las condiciones para una vida posible de sobrellevar. El principal aporte de Judith Butler a la teoría feminista ha sido combatir la suposición de que el esencialismo sea necesario para la acción política.
De acuerdo con la filósofa estadounidense, sería erróneo suponer anticipadamente que existe la categoría de mujeres, pues son los complejos significados institucionales y discursivos mediante los cuales se construye el término los que deben ser cuestionados. Según Butler, el hecho de enunciar la categoría mujer para lograr una unidad, bajo el impulso democratizador feminista, reafirma al mismo tiempo la condición de mujer que pretende emancipar. La filósofa observa que este feminismo solidario entre mujeres niega la complejidad de lo que es el ser humano y pretende meter en una única categoría a aquello que tiene aparatos reproductivos femeninos. Para ella, habría que pasar de una categoría fija y estable a una desnaturalización de conceptos como sexo y género y lograr lo que denomina identidades nómadas. Si el género se construye, el género es una situación histórica, y es una manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo esa situación, por lo que Butler sugiere que el cuerpo adquiere su género en una serie de actos que son renovados, revisados y consolidados en el tiempo. Butler establece que hay una sedimentación de las normas de género, es decir, que en algún momento se dijo que, de acuerdo a lo biológico, el sexo era natural, por lo que había tal cosa como una verdadera mujer. De acuerdo con lo ya explicado por Butler, la acción social requiere un performance repetida. Esta repetición es, a la vez, una reactuación y reexperimentación de un conjunto de significados ya socialmente establecidos. Es la forma mundana y ritualizada de su legitimación. Butler también retoma a Lacan para sugerir que si el género está en constante construcción, entonces nunca estará completamente terminado. Si el sujeto es una estructura lingüística en formación, la tarea del feminismo sería estudiar las prácticas discursivas que legitiman el género que nuestro vocabulario invariablemente disfraza y llevar esta complejidad a un interjuego cultural dramático sin consecuencias punitivas. Es decir, que es posible subvertir, transformar mediante nuevas significaciones a partir de actos cotidianos la heterosexualidad normativa que violenta los cuerpos. No hay razón alguna para fijar un solo sexo, un género y por tanto una identidad. Butler dice que la vida no es la identidad, la vida resiste a la idea de la identidad. Por esta razón, los estudios de Judith Butler son fundadores de la teoría queer, según la cual los géneros y las identidades sexuales no están inscritos en la naturaleza humana. Con estas propuestas, Judith Butler ha renovado el debate dentro del feminismo e impulsado un feminismo más inclusivo donde no solo se le dé voz a las mujeres, sino también a aquellas minorías que constantemente han estado excluidas. La comunidad LGBTTIQA. De esta manera, Butler se aleja de aquel feminismo que rechaza a otras minorías por el simple hecho de no tener órganos sexuales femeninos. Por ejemplo, el feminismo radical trans excluyente. Ante las posturas de Butler podemos comparar sus propuestas ante el género y el feminismo, con las luchas feministas que han dado un surgimiento bastante importante en los últimos años, en donde las diversas ramas del feminismo buscan abolir el género y buscar la manera de no sexualizar a la mujer. Butler dice que el género no existe y que es una característica que se le es dada a una persona al momento de nacer, y que gran parte de todo el entorno en que la persona se desarrolla está regido por el género que se es impuesto al nacer, sin la oportunidad de poder dar a elegir y construir el verdadero género bajo las propias preferencias de la persona. En cuanto a la corriente radical del feminismo, la diferencia entre Butler y este es que dentro de los ideales de Butler está permitida la aceptación de las personas trans, que en cuanto a la rama radical no lo permite debido a que se considera que las personas trans solo atribuyen a sexualizar más el hecho de ser mujer, al querer cambiar parte de identidad y obtener rasgos supuestamente más femeninos. Butler, por su parte, dice que este no debería ser exclusivamente de personas con órganos sexuales femeninos, ya que esto contribuye a que el género siga siendo un obstáculo dentro de la lucha real, dividida por todas las ramas feministas. Concluimos en que Judith Butler es sin duda una persona completamente revolucionaria dentro del género y del feminismo, que marca un antes y un después con respecto a sus posturas dentro de estos temas.
Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler.